Hola, muy buenas. Nos acercamos al final de ese proyecto que hemos llevado toda la temporada, crear el partido perfecto con vosotros y con vuestras respuestas, votos, etc. El mes pasado hablamos de diplomacia y gracias a vuestros votos y comentarios nos decidimos por ir de buen rollo, con esa diplomacia paloma. Al final acabó ganando esta opción. Este mes no es tanto la diplomacia, sino cómo conseguir votos, ya que la semana pasada, justo el jueves también de la semana pasada, hace 7 días, os hablé de cleavage, ¿no? De los clivajes, pues hoy los vamos a poner en práctica, los vamos a usar, este conocimiento que hemos adquirido, para determinar qué vamos a hacer en nuestro partido político perfecto. Así que hoy en Simple Política, el partido perfecto 8. ¿Qué cleavage atacamos? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Primero, lo que vamos a hacer en este episodio es repasar rápido lo que aprendimos la semana pasada sobre los cleavage. Obviamente podréis profundizar más si os vais al episodio 567, que es el episodio concreto en el que hablamos todo el rato sobre la parte más teórica de los cleavage, pero bueno, vamos a hacer un repasito rápido sobre ello. Luego os comentaré los que son los 4 cleavage principales en los que podemos atacar aquí en España y finalmente, pues como siempre, dejaremos en vuestras manos que votéis, que comentéis para saber cuál es el cleavage que creéis que debería dominar nuestra campaña electoral, nuestros discursos, nuestras estrategias, etcétera. Antes, como siempre, un saludo muy afectuoso a todos los Patreons, a todos los miembros de Simple Política, que son los que hacen que esto pueda ser una realidad, que este podcast pueda ser una realidad. Si a ti que nos escuchas y que nos escuchas prácticamente a diario también te gustaría ser miembro y apoyar y además beneficiarte de múltiples ventajas, pues ya sabes, el enlace lo tienes en la descripción, si no es patreon.com/simplepolítica y ahí podrás descubrir incluso también todas las ventajas que te esperan siendo miembro, siendo Patreon. Por cierto, ya que estamos hablando del fin de este proyecto, de que se va acabando este proyecto, pues hablemos también de que poco a poco iremos acabando la temporada e iremos desvelando novedades que se vienen también especialmente para los miembros, para los Patreons. Bueno, pero hablemos de cleavage, hablemos de esta misión que tenemos esta semana con el partido perfecto. Hablamos de cleavage. Cuando hablamos de cleavage hablamos de división de la sociedad que en mayor o menor medida explica el voto y el comportamiento político general. Lo comentamos la semana pasada, ya sabéis que esto viene de una teoría, la teoría de los cleavage. No es nueva, no ha salido hoy precisamente, es de los años 60, la crearon dos politólogos, Lipset y Rickan. Si recordáis, si lo escuchasteis la semana pasada, definimos los cleavage como unas divisiones de la sociedad. Se pueden hacer divisiones de la sociedad sin conocer a las personas, por decirlo así. Porque básicamente lo que hacemos es determinar una serie de factores que pueden dividir a la sociedad o en la que podemos clasificar a la sociedad. Y sobre todo, aunque en algunas ocasiones puede haber discusión, los cleavage, ya lo dijimos en su momento, no se eligen. Es decir, un cleavage, por ejemplo, podría ser la edad. La edad tú no la eliges, tú tienes tantos, ya no digo si eres joven o no, porque eso dicen que es una cuestión de espíritu, ¿no? Pero tú tienes una determinada edad, tú tienes 35 años, tú tienes 50 años, tú tienes 20 años... Y eso no lo puedes elegir, es decir, tal día cumplirás 21 años si tienes 20, ¿no? Entonces no lo puedes elegir, pero sí que a la hora de hablar del comportamiento político, sí que podemos ver en las encuestas, en los estudios, cómo la edad, por ejemplo, es un determinante del voto, ¿vale? Esto sí que lo podemos acabar viendo, como digo, en determinados estudios, etcétera. Por tanto, sabemos que la edad puede explicar una tendencia a voto. La semana pasada hablamos del referéndum del Brexit, la gente mayor votando más Brexit y los jóvenes más Remain, por ejemplo, ¿no? Pues son una categoría, es una división, el cleavage, en el cual te voy a meter en una de las divisiones que haga, porque en una vas a estar seguro, no puedes estar en más de una. Esa sería otra de las condiciones que tenemos, no puedes estar en más de una, y sobre todo la gracia de todos estos cleavage es que finalmente sea algo que realmente haga una explicación de voto, ¿vale? Entonces,
¿Qué clivajes serían los más importantes en España? Ya hablamos, pues eso, hablamos que si la clase social, que si la edad. Esos digamos que son los más comunes y los que acaban explicando el voto más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? Más allá del posicionamiento ideológico. Que por cierto, posicionamiento ideológico que muchas veces viene marcado por algunos clivajes, pero bueno. Olvidamos de esto, ¿no? Recordemos, dentro de esta política ficción que supone la creación del partido, no olvidéis que lo estamos inventando, por decirlo así, pensando en unas elecciones en España. Por tanto, vamos a concentrarnos un poquito en España, en Europa, si queréis, porque más o menos son características comunes. Vamos allá. Nos vamos a ayudar de un profesor de Ciencias Políticas, Mario Ríos, que es profesor asociado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Girona, que ofrecía hace poco una masterclass sobre esta cuestión y señalaba lo que son los 4 clivajes más importantes de las democracias occidentales. Por supuesto, ahora pensamos y hablamos de España, pero vamos a ver estos 4 clivajes más importantes en la actualidad y luego ya razonamos un poquito. El primero, y este sí que se adapta perfectamente a España y perfectamente a lo que nosotros podamos estar pensando y a lo que tengáis en mente a la hora de votar y a la hora de opinar sobre nuestro partido político perfecto, es el eje nacional. Exacto, obviamente estamos hablando de identidades nacionales diferentes, identidades nacionales que comparten pues una lengua, unas costumbres, una historia común. Y aquí, por ejemplo, aquí el profesor Mario Ríos lo que nos ponía es algunos ejemplos. Obviamente está España. Obviamente el eje nacional, por ejemplo, lo hemos vivido en los últimos años en Cataluña. Sí que es verdad que se habla de que en los últimos años se ha desvanecido, que vuelve a ser el izquierda-derecha el que predomina a la hora de decidir el voto en Cataluña. Pero bueno, lo hemos tenido y por supuesto eje nacional, también el País Vasco y en otras regiones en momentos puntuales es el que ha podido determinar el voto, aunque realmente a la izquierda y a la derecha es lo que realmente al final pasa por encima en la mayoría de los casos. Pero además de España, en este eje nacional, el profesor Mario Ríos también pone ejemplos como, por ejemplo, Bélgica. Sabemos que están, pues, básicamente francófonos, flamencos, e incluso Ríos apunta a que hay 350.000 personas de origen germano, es decir, o germanófilos, y que podrían también ser una minoría dentro de este eje nacional. También nos tendríamos que ir al Reino Unido. En el Reino Unido, pues tendríamos que hablar, por ejemplo, de Escocia y obviamente el Scottish National Party. Y cómo, pues a lo mejor la decisión del voto sobre el Scottish National Party puede tener otros elementos, izquierda-derecha, liberalismo, etcétera, etcétera, pero realmente el eje nacional importa. Y por supuesto acabamos con otro ejemplo como es Canadá. Canadá, la zona francesa, la zona de Quebec y el resto de Canadá, donde también este eje nacional, digamos que influye en la política. Más ejes, lo que llamaríamos el eje centro-periferia. Y aquí es muy importante señalar que no se refiere a un centro geográfico, a un punto concreto que se diferencie respecto al resto, sino sobre todo lo que hablamos de un centro es una región, una zona que acumule los recursos, la economía, las inversiones, etc. Y una periferia, que es el resto del país del que estemos hablando, que básicamente sufre una desigualdad respecto a ese centro, porque no acumula riqueza, porque no hay tantas inversiones en infraestructuras, etcétera, etcétera, y pone el ejemplo Ríos de 2 países, Italia, con un norte mucho más rico que el sur, y Portugal, donde más o menos también podríamos hacer la distinción entre un norte, entre un Porto, que se diferencia bastante del sur del país. Tercer eje de los 4 que vamos a comentar, hemos hecho el eje nacional, hemos hecho el eje centro-periferia, hacemos el eje étnico, un eje étnico que sin duda es una de las claves del voto en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Brasil, nace ese eje étnico a través del esclavismo. En Sudáfrica también tenemos ese eje étnico especialmente a través de la colonización. Pero si nos concentramos, por ejemplo, en Estados Unidos, este eje marca muchísimo el voto, ese voto negro, ¿no? Cuando se habla del voto negro, el voto hispano, es decir, cuando se habla de eso y cuando se trata de determinar qué candidato se lleva este voto, es porque existe ese voto, es porque existe mucha gente posicionando su voto en función de este eje étnico y de quién mejor les va a representar. Por tanto, también a tenerlo en cuenta este eje étnico, quizá no tanto en España,
pero sí que tenerlo en cuenta como uno de los ejes que marca las democracias occidentales. Y por último, si acabamos de hacer un eje que quizá en España no tenga tanto que ver, ahora sí que nos vamos con uno que realmente importa, que es el eje rural-urbano. Aquí seguramente a alguno ya le viene la España vaciada. Eje rural-urbano, a diferencia del centro-periferia, lo que estamos hablando es básicamente una diferencia de voto entre la ciudad y el campo. Buscar opciones, candidatos, partidos que representen bien las demandas que haya en un mundo rural diferenciado por diferentes características históricas, sociales, etcétera, respecto al mundo urbano de ese mismo país. Mario Ríos, el profesor, nos pone ejemplos como por ejemplo también Estados Unidos, donde claramente se puede hacer una distinción entre cómo votan las ciudades y cómo vota el campo. Ciudades claramente demócratas, campo claramente republicano. También lo vemos en Escandinavia, ya sabéis, en los países escandinavos, en Noruega, en Suecia, en Finlandia. Y pues con esta España vacía lo podemos encontrar también en España. Y hablando de España, que hemos sobre todo repasado, recordemos los 4 ejes: eje nacional, eje centro-periferia, eje étnico, eje rural-urbano. A partir de aquí, sois vosotros los que decidís en cualquiera de estos ejes dónde debería nuestro partido político posicionarse de una manera más clara, tener ese eje en el discurso, invertir más recursos y tiempo para llevarnos más votos sobre ese eje. Por la razón que sea, podéis comentarlo, por el hecho de que creéis que hay más personas utilizando ese eje para votar, por el hecho de que creáis que podemos ganar más en ese eje, por la razón que sea. Recordad que ya hace meses que tocamos el tema izquierda-derecha, así que más allá de eso, estamos planteándonos más allá del debate izquierda-derecha, hablemos de dónde nos concentraremos para llevarnos todavía más votos. Eje nacional, centro-periferia, étnico o eje rural-urbano. Tenéis encuesta en Twitter, en YouTube y por supuesto la caja de comentarios allá desde donde nos estéis escuchando. Y con fallo de sonido incluido, nos despedimos por el episodio de hoy. Ya sabéis, hoy más que nunca os pedimos esos comentarios, esa participación en las encuestas, como os he dicho, en nuestro Twitter, @simple_política, en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que también, aparte de vídeos, pues se pueden hacer encuestas y ahí encontraréis también la encuesta con estos 4 ejes. Así que nada, dejadnos vuestras ideas, vuestros votos, porque así iremos construyendo este partido político perfecto. Nada más por mi parte, nos despedimos hasta el episodio de mañana, un episodio de mañana donde vendrá Fran con una de esas historias curiosas que no os podéis perder. Así que por mi parte, nos escuchamos ya mañana, un saludo y que disfrutéis de lo que queda de día.